A mis hermanos sacerdotes les digo, no tengas miedo a sufrir por la verdad, no tengas miedo a sufrir por Cristo, no tengas miedo a tu obispo, ten el santo temor de Dios. Padre Rubén Eduardo Martínez Cordero. Sí. No lo dudo, no lo dudo. Hoy se ha llegado incluso a una cuestión tan estremecedora de que parece que los satanistas tienen más fe, Sí. Algunos satanistas tienen más fe en la Eucaristía que muchos sacerdotes y muchos laicos, ¿no? Eso es correcto. Entonces, incluso pagan cantidades exorbitantes para conseguir una hostia consagrada. Así es. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, Jesús la instituye en un contexto sacrificial y dramático. No es que, chicos, vamos a hacer un picnic para pasar un rato agradable. Y esto es precisamente lo que son mutatis mutandis las misas, muchas misas Novus Ordo. Con esto no estoy hablando de su validez, no, sino de los abusos de muchas misas Novus Ordo, que son únicamente una comidita fraterna, un picnic, un pasarse el rato para fortalecer los lazos comunitarios en una fraternidad huérfana de padre. La falsa misericordia. Bueno, es un buenismo nauseabundo que realmente denigra todo el mensaje de salvación, la persona de Cristo, la persona misma de Cristo y toda la majestad del dogma católico que está constantemente, un día sí y otro también, atacada por este buenismo bobalicón, que no me explico de otra manera, sino por falta de formación, por apostasía general, y lógicamente, quien no tiene una buena formación, un sacerdote sin buena formación, no tiene los anticuerpos necesarios para superar este ambiente de apostasía. Sí. Yo, mis hermanos sacerdotes, les diría que no tengan miedo a sufrir, que no tengan miedo al dolor, a sufrir por la verdad, y la verdad es Cristo. Que no tengan miedo. Que en ese mismo sufrimiento encontrarán la fuerza, la recompensa y el aliento para seguir adelante. Pero que tengamos un santo temor. La vida es breve, el juicio nos espera. Y no podemos pasar todo el tiempo en la ambigüedad y en medianías por consideraciones puramente humanas. El Dios hermano sacerdote, el Dios que vela por la hierba del campo y por las aves del cielo, no te va a dejar que mueras de hambre ni que te pierdas. No tengas miedo. A tu obispo ten el santo temor de Dios. Este breve y contundente mensaje de Jesús debe dar la vuelta al mundo y llegar a todos los sacerdotes. No quiero que me entregues en la mano. Hola, Arturo. Entre los meses de julio y octubre de 2020, cuando el mundo entero estaba confinado, yo viví un proceso de conversión después de haber vivido toda una vida apartada de Dios. En el mes de octubre, estando en oración y lamentándome por lo horrible que yo misma estaba viviendo el tema de la comunión en la mano, recibí un mensaje de Jesús. Más que un mensaje, en realidad, creo que se trataba de una misión, porque me pedía transmitir un mensaje, y ahora entiendo que ese mensaje debe ser transmitido no solo una vez, sino que hasta que se cumpla lo que Jesús pide. No recibí una visión, ni tampoco fue un mensaje audible. Fue simplemente una voz al alma, un mensaje que me llegó directamente al alma. Lo que Jesús me dijo es esto: dile a mis sacerdotes que no quiero que me entreguen en la mano. En aquel momento yo lo hice como Jesús me pidió y creí que mi misión ya había terminado. Pero me he dado cuenta de que la misión no ha acabado porque los sacerdotes no le han escuchado. ¿Por qué me he decidido a hacerte llegar este mensaje ahora? Pues, en primer lugar, te lo envío a ti porque tu canal llega a muchas personas que a su vez sirven para hacer que este mensaje se distribuya. Y el motivo por el que hago público el mensaje es que hace poco he recibido una noticia sobre la decisión del Vaticano de prohibir la comunión de rodillas y en la boca.
Supongo que esto se trasladará rápidamente a las distintas diócesis y los sacerdotes no deberán obedecer. Dile a mis sacerdotes que no quiero que me entreguen en la mano. Solo hay un ser en este mundo que no quiere que Jesucristo sea adorado y que busca ser adorado en su lugar. Ese ser es Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Y por ese motivo los sacerdotes no deben impedir que Jesús sea adorado al recibirle en la comunión. Ese fue su mensaje, el mensaje de Jesús. Dile a mis sacerdotes que no quiero que me entreguen en la mano. Querido sacerdote, hijo predilecto de María, este es el mensaje de su Hijo Jesús para ti. No quiero que me entregues en la mano. Pedimos a los obispos y sacerdotes que se desmarquen del falso Papa Francisco, el gran impostor y destructor, mientras todavía son incapaces de dejar de dar la comunión en la mano, acción gravísima que tanto hiere a Dios y daña a la fe de la Iglesia. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy es 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia del año 2024. 5 años cumplimos hoy del canal Arturo Periodista Católico, aquel día del año 2019 en el cual no tuvimos más remedio que iniciar esta aventura para poder defender a la Iglesia Católica frente a sus enemigos internos que la estaban desolando desde hacía años a través de la figura de Jorge Mario Bergoglio, el usurpador del trono petrino, y que en los jardines del Vaticano no había hecho nada mejor que ponerse a hacer adoración de demonios con la diosa Pachamama, que es, como digo, demonios. Bergoglio, bueno, pues ya llegó al colmo de los colmos. Son tantas las herejías y las blasfemias que no pudimos dejarlo pasar ya ni un día más e iniciamos solos, absolutamente solos, prácticamente solos, este canal de YouTube, Arturo Periodista Católico. Durante más de 2 años aguantamos hasta que definitivamente la plataforma que lo sostiene decidió eliminarlo, quitarlo de circulación. Y todo fue porque a partir del 2020 se inició esa crisis político-sanitaria, ideológica y demás que todos sabéis, con esos deseos de llevar a la humanidad donde ya os podéis imaginar, donde lo estamos viendo, y no tuvimos más remedio que advertir a la gente en vídeos. Había soluciones, claro que había soluciones para esto que nos querían decir que no tenía ninguna solución, nada más que la falsa que ellos proponían, ese falso acto de amor que Bergoglio promovió hasta la saciedad y que ha llevado a tantos a la muerte, a la desesperación, a la enfermedad. Pues bien, nosotros como en el canal nos pringamos, nos comprometimos, finalmente fuimos echados fuera del juego. Nos quitaron el canal y por eso teníamos preparado un segundo canal e incluso un tercer canal. El segundo canal duró unos meses más, pero también por los mismos motivos y con excusas y mentiras, al igual que el primero, fue sacado de circulación en febrero del año 2022. Esto dio lugar a que una religiosa viera los vídeos que yo decidí entonces subir, porque volví a crear el canal Arturo Periodista Católico para volver a subir vídeos que ya habían sido eliminados, quitados de circulación. Ella vio el vídeo que hicimos en mayo del 21, donde hablábamos de Umbe, y nos dio unas explicaciones, unas ayudas vitales. Así funciona, señores, así funciona la divina providencia. Por eso hay que mantener la calma, no pasa absolutamente nada. Este canal ya podía tener 85.000 suscriptores de haber mantenido la media, la proporción de lo que llevaba en aquel entonces, pero es el canal 3, por eso se llama Arturo Periodista Católico 3, porque es el tercer canal que ha sobrevivido, que hemos tenido que mantener frente a toda esta persecución de falta de libertad, de atropello, y donde ellos se retratan y te dicen lo que está bien y lo que está mal, pero bien sabemos que son mentiras, forman parte de la misma agenda que persigue Bergoglio. Sí me llama la atención, y lo he comentado en alguna ocasión, por qué, si estamos denunciando a Bergoglio, eso lo consienten. ¿Por qué lo consienten? Cuando Bergoglio es un peón de ellos, forma parte de uno de los 2 alfiles. Bueno, sus razones tendrán. Yo creo que es que en el fondo les interesa, porque les gusta, por algunos motivos, también para saber qué cosas decimos
y bueno, por diversos motivos hasta el día de hoy nos están permitiendo, siempre con mucho cuidado de lo que decimos, que podamos seguir emitiendo. Bueno, pues hoy es un día alegre porque celebramos este quinto aniversario. Y yo lo que quería deciros es que con temor y temblor, decía San Pablo que él trabajaba en su salvación, pues de la misma manera, con temor y temblor, trato yo de trabajar en la mía. Decía Monseñor Fulton Sheen que el buen católico es aquel que se toma en serio su propia salvación, porque ¿cómo vas a ayudar a otros a que se salven si tú no eres consciente de que te estás jugando tu salvación eterna, que el día que te mueras tú te vas a presentar en tu juicio particular delante de nuestro Señor, que nadie se va a poder poner delante tuya ante el juicio de Dios? Y por tanto es fundamental que nos tomemos en serio la salvación, en esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada, y para salvarse hay que morir en gracia de Dios. Esto es lo que procuramos hacer en este canal y en el canal de Telegram, en el canal de oración, que esa es una de las grandes alegrías que me ha dado esta aventura por YouTube. En 2000. Todos, escrito por el padre Bonifacio. En la primitiva Iglesia, en las épocas de las luchas para defender la fe de las herejías, se instituyó el ministerio del hostiario, que permaneció hasta 1972 entre las llamadas órdenes menores, camino del sacerdocio. ¿Qué hacía el hostiario? Como su nombre en latín indica, era una especie de portero que se situaba en la entrada del templo católico para recibir a los fieles, pero muy especialmente para identificar a los desconocidos, como peregrinos y recién llegados. Estos debían viajar con una carta de parte de su obispo, y el hostiario tenía una lista de los obispos católicos que conservaban la fe y no habían caído en herejía. Cuando el cristiano que quería acceder al templo y participar de los sacramentos estaba avalado por un obispo hereje, que había caído, por ejemplo, en el arrianismo, el hostiario, tras comprobar en su lista que tal obispo no era católico, impedía el acceso al templo al recién llegado, como un intruso que estando en comunión con un hereje se hacía hereje también. Eran los tiempos en que la Iglesia católica era realmente católica, es decir, que acogía a todos los que obedecían a la verdad, y por eso era una, con la unidad de la fe católica. No se excluía a nadie que se convertía, al contrario, se exponía el error para ayudar a todos a aceptar la verdad, y así que pudiesen entrar en el camino de la salvación los más posibles, sabiendo que la fe no es de todos, segunda Tesalonicenses 3:2. Y para alcanzar la salvación es necesario esforzarse por entrar por el camino estrecho, que es frecuentado por pocos, Mateo 7:14. Pero desde aquellos tiempos ha llovido mucho, tanto que ya no hay hostiarios, tanto que ahora en Roma no hay un papa que pudiese estar en aquellas listas de obispos católicos, sino un infiltrado peor que el mismo Arrio o el mismo Lutero. Quien piense que esto es una mera exageración debe haber estado poco atento a los hechos sucedidos en la última década. Ni Arrio ni Lutero llegaron a la gravedad de las herejías de Bergoglio, pero ellos fueron expulsados de la Iglesia, y con ellos todos los que los seguían. Este, sin embargo, se ha introducido subrepticiamente y quiere meter a todos los suyos: masones, comunistas, globalistas, herejes, homosexualistas, abortistas, y a todos los que no tienen fe católica ni caridad cristiana. En ese todos no cabemos los católicos. Esto nos recuerda otro de los nuevos dogmas, que ya no hay dogmas ni verdades absolutas. Todo se puede cuestionar. Pero para estos herejes y relativistas, su nuevo dogma por el que todo es relativo sí es absoluto y dogmático y no se puede cuestionar. Ellos imponen esta demolición de la doctrina basados en una falacia que elevan a la categoría de verdad primordial, mientras los que seguimos creyendo en Jesucristo y siendo fieles a su Iglesia, somos tachados de rígidos o radicales para que no cuestionemos sus engaños incuestionables. Se puede hablar de un antes y un después desde la JMJ de Lisboa en relación a la redefinición del Evangelio, o más exactamente a la concreción del nuevo antievangelio bergogliano,
que se propone hoy ya desde muchos púlpitos que se hacen eco del repitan conmigo. Es el Evangelio del todos, todos, todos. Ya sabemos, en la Iglesia caben todos, todos, todos. Verdad a medias de un entero falso maestro. Ahí lo tenemos, el canal de Oración, Formación y Acción Católica, donde tenemos pues muchos vídeos que vamos publicando cada día, el Vía Crucis que hacemos los viernes, todos los días, ahí donde yo cuento que se inicia el nuevo canal de oración. Y fijaos, os recomiendo muchísimo este canal de Oración, Formación y Acción Católica. Ahí lo tenéis. Bueno, pues esto es una de mis grandes alegrías. Sin oración es imposible que nos mantengamos firmes en la fe, fieles al Señor y sobre todo atentos a sus mociones, atentos y dóciles al Espíritu Santo, porque de lo que se trata no es de que tú y yo hagamos nada, es el Señor quien tiene que hacer en nosotros su obra santa, con nosotros. Es que no es más que eso, somos pobres instrumentos todos y Dios tiene una misión que Él quiere hacer en nosotros, con nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Esto lo hemos explicado en el canal en estos 5 años, en esa consagración total a Jesús por María. De la mano de María Santísima es todo mucho más sencillo. A través de ella es que hay que hacer este camino de cristificación. Tenemos que meternos, lo dijimos el último 8 de junio, día del Inmaculado Corazón de María de este año 2024, había que meterse en el Inmaculado Corazón de María, único refugio seguro que ella durante estos últimos 40-50 años ha venido insistiendo en diferentes mariofanías. El Inmaculado Corazón de María, su único refugio seguro, metámonos en él, de verdad, de corazón, y dejemos que ella forme en nosotros a Jesucristo. Esto lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, esto lo enseñan las verdaderas mariofanías y devociones marianas, no las falsas, que contra ella hemos tenido que luchar en este canal a brazo partido contra la de Satanudos, la falsa devoción de la masonería eclesiástica de Jorge Mario Bergoglio, con ese cuadro masónico gnóstico ocultista que fue mandado pintar en 1700 y que un día explicaremos con pelos y señales, aunque ya lo hicimos en su día, pero explicaremos por qué esconde un demonio y no es realmente la imagen de la Santísima Virgen María. Hola Arturo, muchas felicidades por estos 5 años de singladura de tu canal. Pues para mí ha sido un honor poder haber participado de las publicaciones que has ido sacando a la luz, que no te quepa duda de que con la información que expones, si no fuera verídica ya pues habría abandonado, porque tú mismo te habrías dado cuenta de que era errónea o te habrían rebatido o no encontrarías la fuerza para proseguir, porque el apostolado de tu canal no es cualquier cosa. Bueno, pues en aquel mes de octubre del año 2019, antes de que empezara a producirse la situación político-sanitaria, pues para mí aquel mes de octubre también fue bastante señalado. De hecho, el 4 de octubre del año 19 yo terminé mi consagración al Sagrado Corazón de Jesús, comulgué por 9º primer viernes de mes consecutivo y en esa noche, en aquella época, yo cubría el turno de la adoración eucarística perpetua de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Era ya día 5 de octubre, por tanto, y yo pues me presenté delante del Señor, muy orgulloso, pues contándole, como si él no lo supiera, que ya había concluido la consagración a su Sagrado Corazón. Y yo recuerdo que tenía la sensación de que había terminado algo, como quien se saca el carnet de conducir o termina unos estudios porque aprueba la última asignatura y ya le van a dar el título. Pero yo en aquel turno de adoración llevaba poco tiempo siendo adorador, desde el mes de agosto,
Yo conocí la adoración eucarística perpetua por el Padre Justo, los feudos. Ahora, desgraciadamente, pues no podemos estar en línea con él, porque los acontecimientos son los que son, pero una cosa no quita la otra. Gracias a su apostolado eucarístico, yo soy adorador, y es algo que siempre le agradeceré. Bueno, pues yo me presenté delante del Señor con una sensación alegre, pero mi alegría no era completa, porque en aquella tarde del viernes 4 de octubre se produjeron los hechos idólatras en el Vaticano. El enano con el miembro fálico, la imagen de la Pachamama embarazada del hombre de pecado, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Los cardenales, rostros en tierra, Ganswein, en fin. Entonces, pues, eso a mí me dolió bastante, porque esa es la adoración al demonio, es lo contrario que estar en adoración eucarística delante del Señor. Bueno, entonces yo estaba al Señor contándole mis sensaciones, alegres por haber concluido mi consagración y tristes por el espectáculo de Bergoglio y sus secuaces en la tarde anterior, y noté una especie de emoción. De esto hablé en el primer vídeo en el que yo participé contigo, meses después, en mayo del 20, porque tenemos que decir que en aquella época no nos conocíamos para nada. Tú, de hecho, el 4 de octubre ni siquiera habías inaugurado el canal. Pues yo noté cómo el Señor me decía que sí, que efectivamente yo había terminado mi consagración, pero en lo sucesivo tendría que hacer rendir esa consagración. Como quien se saca el carnet de conducir, bueno, es para manejar vehículos, no para tenerlo en la cartera y nunca conducir. Y yo pues le di un sí al Señor, le dije que contara conmigo. Yo en aquel momento pues también había tomado la decisión, fue en paralelo. No solamente decidí ir al turno de adoración eucarística, sino no pertenecer a ningún grupo, nunca he pertenecido, pero ir por libre. Es decir, no quería tener director espiritual, porque yo ya desde el año 2016 me estaba dando cuenta de que en la iglesia algo no funcionaba bien. Bueno, de hecho yo desde el año 2016 tenía serias certezas internas de que Bergoglio no era el Papa, porque a mí eso de que en Roma hubiera dos papas, a mí nunca me cuadró. A veces las cosas son sencillas. No puede haber dos papas en Roma y uno viste de blanco y sigue dando la bendición. Bueno. Y el otro tiene unas maneras que espantan a cualquiera. En fin. Entonces, pues, en aquel momento, pues yo iba por libre. Estaba un poco solo en ese aspecto porque no tenía ningún cenáculo al que ir. Bueno. Y como a mí me estaba, en fin, causando mucho desasosiego que en el sínodo de la Amazonía, que fue con el que comenzó ese acto idólatra, se trataran temas tan sagrados como el celibato sacerdotal o la ordenación de hombres casados, pues yo decidí dar la batalla públicamente contra Bergoglio y ya no callarme más, porque algunas veces me había callado, otras veces incluso había llegado yo a confesarme por haber hablado mal del Papa en público, cuando no tenía la certeza que tengo ahora de que por supuesto no es Papa. Agustín Aranda se comprometía con el Señor. En aquel entonces no nos conocíamos, pero él se comprometía con el Señor. Le dijo: aquí me tienes para lo que quieras, para defender a tu iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo en este canal, defender al papado, defender a la iglesia, defender la verdad. El último Papa, Benedicto XVI, nos ha enseñado cómo hacerlo, con oración, con sufrimiento y con plena y total y absoluta confianza en Dios. Esta partida la está ganando la Santísima Virgen María. Ella es la reina. Muchos quieren ganar la partida, esta última prueba de la Iglesia, sin la reina, sin escuchar realmente a la Virgen Santísima, bajo variopintas excusas. Pero no es posible ganar esta partida sin María Santísima. Es un absurdo. Y no se puede porque Dios no lo quiere, no por otro motivo.
Ahora es Jesucristo quien pregunta a sus discípulos, a sus obispos y a sus sacerdotes: ¿y vosotros quién decís que es Jorge Mario Bergoglio? Y hay que responder: Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa en Umbe. Umbe es el tesoro escondido, esa perla preciosa que el cielo nos quiso mostrar que encontráramos en el campo, en este trabajo arduo que venimos haciendo con Agustín Aranda a partir de mayo del 2020, pues en el 21, un año después, encontramos la perla preciosa de Umbe y la empezamos a descubrir, y ya hemos explicado sobradamente que fue porque trataron de cambiar los mensajes unos meses después, 9 meses después, en febrero de 2022, que tuvimos que denunciar esos cambiazos de los mensajes de Nuestra Señora. Bueno, pues en Umbe es donde nosotros entendemos las dos líneas generatrices. Estamos frente a un falso papa, tenemos que defender a la Iglesia Católica frente a todos los engaños del misterio y iniquidad. Estamos viviendo el 675 del Catecismo y también estamos frente a los últimos días que nos quedan por vivir, porque la parusía está muy próxima, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que va a poner fin a toda esta situación anómala de impostura religiosa y de destrucción de la Iglesia. Pues bien, esos sacerdotes que veis ahí, bajo los pies de Nuestra Señora de todos los pueblos, representan a lo que nos dijo Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa a los sacerdotes: resuelvan ustedes, resuelvan, tienen ante ustedes todas las pruebas. El último vídeo que hemos publicado en este canal el día de ayer fue el de un sacerdote italiano, el padre Giorgio Maria Faré, que hizo una valiente y decidida defensa de la verdad en una homilía el pasado domingo 13 de octubre. Ahí explicaba de manera clarísima, con documentación sólida, con fundamentación jurídica, por qué Bergoglio nunca ha sido papa, por qué Benedicto XVI nunca dimitió realmente, fue una renuncia aparente, pero él solamente se echó a un lado en sede impedida para dejar que los propios enemigos de la Iglesia saltaran a la palestra y se desenmascararan ellos solitos, ellos solos, nos dijeran quiénes son y cayeran en su trampa. Saliera todo el pus que había dentro de la Iglesia. Benedicto lo dijo en 2005 en su primer discurso, en su primera homilía, que ya la publicamos en este canal: oren por mí para que no huya por miedo a los lobos que ya dominaban el Vaticano y que definitivamente tomaron el poder, llevando a buen término esa conjura que hicieron en junio del 63 de alcanzar a toda costa el papado, el trono de Pedro, aunque fuera disfrazándose de papa, porque Bergoglio va disfrazado de papa. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? Y bueno, a partir de ahí me abrieron para operar y descubrieron que los órganos vitales estaban comprometidos, así que tuvieron que ponerme en coma inducido para que reaccione. Y estuve 2 días en coma inducido. Y es en esos 2 días que Dios nuestro Señor me regaló esta visión, que ha sido una bendición en mi vida, y que luego Él me pide compartir con el mundo para gloria suya. Y bueno, lo primero que sentí yo es que salía de mi cuerpo, ya no tenía las limitaciones del cuerpo físico, era como ligerita, digamos, ¿no? Estaba ligera y era solo mi espíritu, y empezó a elevarme y a salir. Recuerdo incluso que vi a los 4 médicos que estaban en ese momento haciendo la cirugía. Entonces, pues escribí una carta a unos miembros, a unos conocidos, a unos amigos del Opus Dei, porque yo en aquella época frecuentaba los círculos del Opus Dei, los retiros que hacían en los colegios donde estaban mis hijos, y les dije a esos conocidos míos del Opus Dei que era un pecado grave de omisión el no plantar la batalla contra lo que estaba sucediendo en la Iglesia, que habían transcurrido ya pues 6 años y medio desde la llegada de Bergoglio. Bueno, ahí quedó la carta aquella, ¿no? Solamente me respondió uno, pero para no darme la razón, los demás no me dijeron nada. Y de octubre del 19 pasamos al momento en el que ya se había producido la niebla, había concluido la segunda treintena de Umbe. Nosotros éramos totalmente ajenos a Umbe en aquel momento,
quedaba un año para que publicáramos el que ni siquiera se llamó un B1. Entonces, pues cuando yo de casualidad vi el testimonio que tú diste en tu canal de Justi, esa señora supernumeraria del Opus Dei, que públicamente mostró su acuerdo con las declaraciones del sacerdote italiano don Francesco de Erasmo. Hoy es un día en el que es noticia otro sacerdote italiano. Bueno, y has publicado su homilía y su estudio jurídico en tu canal. Muy bien. Bueno, pues yo te remití a ti la carta que yo meses atrás había entregado a mis contactos del Opus Dei, no a todos, pero a los directores de centro, a sacerdotes, para que se la hiciera llegar a Justi, mostrándole mi apoyo a Justi. Te dejé mi teléfono, te felicité por tu trabajo, y yo no esperaba que tú me devolvieses la llamada para invitarme a dar testimonio en tu canal. Así fue, yo te pedí un par de días para pensarlo, porque yo no había salido jamás en público, y menos para hablar de un tema tan delicado. Yo no quería hablar mal del Opus Dei, porque no se trataba de eso en absoluto. Pero me acordé de mi compromiso con el Señor en la capilla de adoración eucarística perpetua, y dije, no me puedo quedar callado. Y así fue, yo salí en público a grabar contigo ese primer programa en mayo del año 20, estaba yo muy verde, ahora tengo un poquito más de soltura en esto de hablar en público, bueno, y lo que yo pensaba que iba a haber sido una colaboración aislada, pues fue el inicio de un acuerdo mutuo, no hay nada firmado, por supuesto, ni ganamos nada, pero se ve que igual que el Señor pues formaba parejas para evangelizar y los mandaba de dos en dos, pues bueno, de algún modo ha visto que nosotros dos nos congeniamos bien, porque la verdad que en 4 años y medio jamás hemos discutido para nada. No ha habido el menor problema, eso es curioso, porque no es que seamos dos personas muy mansurronas, pero bueno, así es. Así que nada, pues yo decidí seguir colaborando. Y al principio pues hubo bastante incomprensión en mi entorno, pero bueno, este hombre, ¿qué pasa? Que quiere ganar dinero a costa de que tú te prepares temas sobre el pecado mortal, sobre la Virgen, sobre Santa Teresa de Ávila, aquellas primeras catequesis que yo trabajaba bastante. Sobre, en aquel año 20, pues el purgatorio, la figura de San Juan Bautista, el Adviento, bueno, yo no sé ya qué más hicimos. Y así llegamos al año 21 y bueno, pues nos encontramos con el tesoro de Umbe, que todavía seguimos apreciándole matices nuevos, ¿no? Una pena que haya muchos sacerdotes y canales católicos que desprecien estas mariofanías. Y todo porque somos Agustín Aranda y yo los que estamos trabajando en ellas, en promocionarlas, en darlas a conocer, en interpretarlas. No las niegan abiertamente, no dicen que son falsas, pero tampoco las promocionan, las dan a conocer, y ya se sabe aquello de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Las desprecian por completo, siendo que es Nuestra Señora la que se ha entregado con unos mensajes y unos acontecimientos clarísimos que nos explican claramente los tiempos que estamos viviendo ahora. Son para ahora, se dieron hace 50 años, pero son para ahora. Ya sabemos, en la Iglesia caben todos, verdad a medias de un entero falso maestro. Hoy tenemos que poner esas palabras en contexto. Fueron dichas cual eslogan de embrujo supremo por Bergoglio en la primera JMJ que tuvo una delegación oficial LGTBI y donde se celebraron misas LGTBI. Una JMJ donde además la aplicación Grindr de contactos homosexuales echaba humo. Así que el todos bien se podía traducir en primer lugar por todos, todas, todes, es decir, por promoción del pecado nefando de la sodomía y de la satánica ideología de género.
Pero no es solo eso, sino que, como dijo el cardenal y obispo auxiliar de Lisboa, encargado de la organización de esta JMJ, Monseñor Américo Alves Aguiar, el objetivo de la JMJ no era evangelizar ni convertir a los jóvenes, sino estar juntos jóvenes católicos y de otras religiones, creyentes y agnósticos, y que eso sería el mejor fruto. El todos, todos, todos también significa indiferentismo religioso, respeto de las herejías y de los errores, confusión doctrinal, negación de la imperiosa necesidad del anuncio del Evangelio y de la necesidad de la conversión a Cristo para alcanzar la vida eterna, una traición a Cristo, único Señor y Salvador, y una traición al bien de las almas en aras de una falsa fraternidad humana abdicando de la vida eterna. Pero el todos, todos, todos significa algo más. En esta JMJ se podía ver a jóvenes borrachos en las filas de la comunión, entre ellos algunos a los que tuvieron que evacuar los servicios sanitarios con comas etílicos. Junto a ello, la forma indigna y sacrílega de repartir la Sagrada Comunión nos hace pensar que este macro sacrilegio, si tan solo se hubiese quedado en macro botellón, organizado en la JMJ, fue la plasmación de la doctrina Amoris Laetitia. Ahora todos pueden comulgar. El mismo Bergoglio se enorgullece de no haber negado nunca la comunión a nadie, aun sabiendo de algunas personas que vivían en situación de pecado público estando amancebadas. Ahora todos, todos, todos pueden comulgar, ya no hay necesidad de estar en gracia de Dios, ni exigencia alguna en el camino cristiano, que ya no es una vocación a la santidad. La juventud de Bergoglio es la del postureo, como ellos mismos dicen, la que tiene como ideal ser santos de mierda o santos de copas, según sus propios libros de formación, la de la música tecno o la de la aplicación Ginder. Todo cabe, todos caben, todo es posible en este falso evangelio del que ha sido expulsado Jesucristo y por el que su novia está tan desfigurada que no es reconocible y que bien podría llegar a escuchar pronto aquella respuesta dada a las vírgenes necias. En verdad os digo que no os conozco, Mateo 25:12. De este antievangelio ha desaparecido el Espíritu Santo y el celo por la palabra de Dios. Este hediondo falso evangelio huele a azufre y se reboza del mundo. Este falso evangelio inmundo es doctrina de demonios y lleva a los que lo siguen a las garras del maligno. De este falso evangelio y de sus maestros nos advirtieron San Pedro y San Pablo. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Segunda Pedro 2:1-2. Yo sé que después de mi partida, leemos en Hechos 20, 29-30, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Desde la muerte de Benedicto XVI y especialmente tras esta JMJ, la falsa iglesia que promueve este falso evangelio está ya desatada y toda la estrategia del infierno se ha acelerado. No se trata de una novedad, pues los cimientos ya estaban colocados con Amoris Laetitia, con la declaración de Abu Dhabi o con la sinodalidad dichosa. Pero ahora, como por arte de magia, como si se hubiese celebrado un gran sortilegio en Lisboa, el mensaje machacón del todos, todos, todos ha entrado cual mantra demoníaco que infinidad de sacerdotes y fieles repiten cual marionetas movidas al ritmo del padre DJ, mientras que se les derriten las meninges y demonios de toda clase se hacen cargo de la situación a la vez que otros cubren con una espesa capa de ceguera mentes y corazones, no sea que abran los ojos y vean y se conviertan y vivan. Mateo 13 del 13 al 15. Muerte para todos, todos, todos. Ese es el lema. Que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantar. Quiero dar las gracias a todas las personas que han contribuido para que este canal pueda funcionar, ya sea participando en vídeos como Mauricio, como Pablo González, como tantos otros,
No quiero nombrar a todos porque siempre va a quedar alguno. He nombrado a estos dos que son, digamos, los que más han colaborado al margen de Agustín Aranda. Bueno, y todos los que con sus oraciones, sacrificios, entrega y de muchas maneras han hecho que el canal funcione. Recordemos también ese vídeo terrible del programa de las pinturas de ese pintor irlandés donde mostraba a Bergoglio en el infierno. Escultor y pintor irlandés llamado Eugenio de Leastar, que ha tenido la osadía de pintar al que él considera papa, a Bergoglio, lo llama Bergoglio, pero lo considera papa, al menos públicamente. Lo ha pintado en el infierno. Y ha pintado a muchos cardenales con sus... ¿cómo podríamos calificarlo? Yo creo que lo mejor es que veáis los cuadros y cómo él los titula, su obra pictórica, y cómo él denuncia ahí los vicios. Los vicios y el daño que Bergoglio y su camarilla está haciendo a la Iglesia, a la moral de la Iglesia, etc. Este pintor tiene un breve escrito que él titula Dante descubre a Bergoglio en el infierno. Ahí deja caer algunas de sus ideas de cómo piensa y os voy a leer brevemente porque quiero que inmediatamente veáis su obra, sus cuadros, pero brevemente os diré algunas de las cosas que él dice. Él dice que hay una necesidad perversa de obediencia en los animales humanos, atraídos como están incluso por la aniquilación, por la conformidad. Denuncia el relativismo que está dominando en Occidente. Hace un recuerdo a Benedicto XVI, quien señaló que el relativismo se está convirtiendo en un nuevo dogmatismo y que la corrección política, cuyas constantes presiones buscan establecer el dominio de una sola forma de pensar y hablar, es lo que predomina hoy en día. Ser fiel a los valores tradicionales y a los saberes que los sostienen se tilda de intolerancia y el relativismo se convierte en norma obligada. Pienso que es vital que nos opongamos a esta imposición de una nueva pseudoilustración que amenaza la libertad de pensamiento tanto como la libertad de religión. Piensa él que es vital que nos opongamos a esta imposición de esta pseudoilustración, que no es otra cosa que el relativismo como un nuevo dogmatismo. Y luego hace unas críticas a Bergoglio, al que él considera Papa Francisco, lamentablemente. Si alguna vez Occidente clamó por un defensor de la fe o por una defensa de la naturaleza de la verdad, como el Papa Benedicto intentó en su discurso de en Ratisbona, es ahora, dice este pintor Eugenio de Leastar. La Iglesia Católica tiene en Bergoglio una criatura arrogante y engañosa, un ideólogo relativista dado al gesto de piedad. No es de extrañar que tenga buena prensa. Al gesto de piedad dice, bueno, sí, gesto, pero de una forma hipócrita, obviamente. Mucha atención a los niños, que de ellos es el reino de los cielos, como ellos saben que Bergoglio no es papa. Francisco, papa, somos inmigrantes de Estados Unidos, somos inmigrantes. Esa es Rosario.
La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Me impresionó mucho más, ver que dijera que él tenía sangre pagana. Jesucristo tiene sangre pagana. Dios mío, ¿y los sacerdotes dónde estaban? Nada, bravo, bravo, bravo. O sea, Jesucristo es un desgraciado, perdóneme. Y la Virgen María era una impura. Su Inmaculada Concepción quedó en el suelo. Se arrastró por encima de la Virgen. Y no quiero decir las palabras vulgares, agresivas y groseras que oí en una homilía que me pasaron, en una grabación de un sacerdote bueno, que le enfureció esa frase y dijo lo que tenía que decirle, pero no tan duro, padre, no le diga tan duro. Todas esas malas palabras no hay que usarlas. No, que la Virgen María era impura. O sea, no hay Inmaculada Concepción. Jesucristo no procede de la Inmaculada Concepción de María. Sangre de Jesús, sangre de María, carne de Jesús, carne de María, dice San Agustín. Y la divinidad de Jesucristo quedó en el suelo. Porque nos dice, creo que en la carta de los Hebreos, semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Si la Virgen era impura y tenía sangre pagana, porque Jesucristo es 100% María, entonces Jesucristo era impuro, no era Dios, porque Dios no tiene mancha, ¿no es cierto? No se puede manchar. ¿Cómo era que dice la Biblia que nada manchado puede era Dios? Pues entonces la naturaleza humana de Jesús estaba contaminada. Esa fue la conclusión que uno saca de esa pavorosa, ¿qué clase de hombre es eso, por Dios? ¿Qué puede decir eso? Si lo dijera cualquier teólogo de la Javeriana, pues no importa. Pero que diga un tipo que usa sotana blanca y se viste de papa y dice eso, a mí me pareció atroz. Eso sí se le soltó en Colombia, el que se cuidó tanto de la promoción humana y del encuentro y del amor y del abrazo y del niño y del beso y del bajarse del papá y abrazar el viejito y todo eso, ¿no? La promoción, eso, sangre impura de la Virgen, sangre pagana. Yo sé que en los antepasados de José y de María, por allá había hasta una prostituta que llamaba Rahab, ¿no? Había gente muy mala, reyes muy malos, pero la Virgen María no tuvo pecado original. Hay que leer en Ana Catalina de Meri cómo fue el nacimiento y la concepción de María a través de Joaquín y de Ana. Entonces, nos negamos el dogma, negamos la divinidad de Jesucristo. Como hace las cosas tan sutilmente, porque alguien me dijo, y él sí sabrá lo que dice, le dije, claro, está demoliéndolo todo, acabando con todo. El sínodo de la sinodalidad, ese falso sínodo, hemos también hablado y denunciado este gran engaño del sínodo de la sinodalidad. En un programa también el propio padre Bonifacio habló de que escondía la herejía del conciliarismo. Bueno, es que todo esto es una gran mentira, este falso pontificado, son mentiras y más mentiras mezcladas con medias verdades. En este canal hemos insistido hasta la saciedad que hay que entender cómo funciona Bergoglio. Funciona con las estrategias masónicas, medias verdades, doble discurso, esconderse en el descaro más absoluto, transferencia de culpa, utilizar un lenguaje ambiguo que es su sello de calidad demoníaco, porque el Señor dijo, vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no, que lo que viene de ahí
procede del maligno. Si no viene de ahí, si hay ambigüedad, procede del maligno. Lo que pase de ahí, lo que no sea el sí, no. Bergoglio es un maestro cabalista masónico, como nos dejó caer claramente su discípulo Sergio Berman. Sergio Berman es un personaje argentino que curiosamente además se parece mucho a Bergoglio físicamente. Son amigos íntimos, es un judío, maestro cabalista masón, es íntimo de Bergoglio y él ha dicho públicamente, le escribió un libro en el 2014, lo hemos publicado en este canal, que hablaba del Evangelio de Francisco, imaginaos. Él dijo que era un personaje, Bergoglio, que era su rabí, su mentor, su inspirador en lo político, en lo religioso, en lo social, etcétera, etcétera. Más claro no nos han podido decir estos personajes que se esconden en el descaro más absoluto que Bergoglio es maestro cabalista masón, que no es católico, que es un pseudo católico, un marrano. Él hace el saludo del marrano, la mano de Revis, que indica que él es un criptojudío, que él realmente no es católico. Él nos lo ha dicho. Hicimos ese vídeo de la mano del marrano que todos deberíais de ver. En cantidad de ocasiones él ha hecho ese signo del marrano, la mano de Revis. Ved ese vídeo. No, son masones, pero claro. De hecho me confesó que hasta el Papa es masón. ¿El jefe de inteligencia es un cura o no, es un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Y eso salió en La Nación, lo podía escuchar, yo lo he escuchado mil veces porque no podía dar crédito. No me asustan los masones, porque finalmente... Ajá. Me parece que Alfredo... Bueno, te hablaron... Esa gente con Felicito nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver. Son masones, olvídate, No, son masones, pero claro. De hecho me confesó que hasta el Papa es masón. Sí, por Dios. Bueno, vamos a ver cómo te va bueno la semana que viene, decís que ya me encuentro. Atentos a los dos alfiles matrimoniados, el Nuevo Orden Mundial y Jorge Mario Bergoglio. Vocero del Nuevo Orden Mundial vaticinó que en el futuro la inteligencia artificial podría cambiar la religión y crear una nueva Biblia. Entre otras cosas dijo lo siguiente: la inteligencia artificial puede crear nuevas ideas, incluso puede crear una nueva Biblia. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana. En unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. Solo piense en una religión cuyo libro sagrado esté escrito por una inteligencia artificial. Eso podría ser una realidad en unos años. Jorge Mario Bergoglio quiere al gurú de la inteligencia artificial. Demis Hassabis, de responsable de inteligencia artificial de Google a asesor del falso Papa Francisco. La Pontificia Academia de las Ciencias contará con el experto británico en ciencia computacional y neurociencia en sus nuevos proyectos. ¿Qué decir de la Agenda 2030? La Agenda 2030, signo de esperanza para la humanidad, dijo Jorge Mario Bergoglio en el año 2015 en la ONU. Bueno, la Agenda 2030 es la agenda de Satanás, es lo que venimos diciendo, que Bergoglio no sigue a Cristo, sigue la Agenda 2030. Para eso lo pusieron ahí, para implementar la Agenda 2030. Pero no como Papa, por favor, no como Papa, como usurpador del trono petrino. Juan Pablo II y Benedicto XVI lucharon contra todo lo que está promoviendo Bergoglio con su Agenda 2030. Y todavía hay algunos que tienen la desfachatez, el descaro, de decir que Bergoglio es la continuación de esos papas anteriores, esos verdaderos papas que lucharon contra la dictadura del relativismo, contra la implementación de esas políticas que Bergoglio está implementando con todo descaro. Eso sí, lo he dicho y lo repetiré hasta la saciedad, con estrategias masónicas. Y por eso, con esas estrategias masónicas que utiliza muchas veces el doble discurso y demás, medias verdades y demás, algunos católicos ingenuos,
cuando escuchan cosas que dice Bergoglio que suenan a católicas y que incluso son católicas, se creen que Bergoglio es un buen papa, que Bergoglio es católico, y no se enteran de cuál es la realidad. Verdaderamente en este canal hemos predicado hasta la saciedad, hemos proclamado, hemos gritado en el desierto. Esto cansa, esto agota, pero nosotros no lo hacemos por gusto. Nosotros lo hacemos porque ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no predicare, ay de mí si no gritara la verdad, si yo fuera un perro mudo más. Somos las piedras que están gritando ante el silencio atronador de los obispos. Recordad lo que decía en la comunidad de Texas, en boca del padre Foster, contando y cantando esas revelaciones privadas, esas locuciones que ellos reciben a través de la hermana Amapola. Los obispos se han convertido en algo peor que demonios, porque callan, porque convalidan esta usurpación del trono petrino, este falso papa, y se han convertido en un estorbo. Escuchemos cómo lo explicaba el padre Foster. Terrible. Creemos que Dios nos pide ahora que hablemos públicamente, que compartamos sus palabras para despertar a los que están dormidos y llevar consuelo a sus hijos, porque nuestra iglesia y nuestro mundo atraviesan una crisis sin precedentes. Mi voz está por tronar para despertar a mis hijos dormidos, embriagados por el mundo y las mentiras de Satanás. No reconocen los tiempos, no reconocen mi voz y me son inútiles. Pero los despertaré con el trueno de mi voz. Alzad vuestros corazones, mis pequeños, y confiad en mí. Alzad vuestros corazones y me veréis. No temáis, vuestro Dios se alza en vuestro favor. Ay de estos pastores que me son estorbo y inutilidad. Una oportunidad más os la doy, una última oportunidad, obtenida para vosotros por el sacrificio y la oración de aquellos a quienes habéis despreciado y abandonado. Os di una estola pura, blanca. ¿En qué condiciones está ahora? Y vuestras manos consagradas, ungidas, ¿en qué las habéis usado? Salid de las miasmas del enemigo, de sus confusiones y seducciones. Mi voz es clara, directa, el sí que es sí y el no que es no. La verdad es luz. Hijos, estáis rodeados de mentiras, os han mentido, y habéis absorbido estas mentiras tan perniciosas, porque os ofuscan la verdad. Y al ofuscarse la luz de la verdad, se ofusca todo vuestro interior, y sois fáciles de distraer, y os volvéis completamente inofensivos a mi enemigo. Y vosotros, llamados obispos, que debierais ser padres de mis hijos sacerdotes, ejemplos y guías, os habéis hecho peores que los demonios, pues al menos los demonios me reconocen como Dios, a pesar de odiarme. Pero vosotros me habéis hecho a un lado, y me habéis usado para vuestros propios fines. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros si no reconocéis esta última oportunidad! Si no os volvéis a mí, si no reconocéis vuestra culpa y responsabilidad. Y habéis permitido que el usurpador se siente en la silla de mi Pedro, aquel que está efectuando la gran traición que dejará desolada a mi iglesia. Y vosotros lo habéis permitido, y cargáis con la responsabilidad tremenda de esta horrenda ofensa a mí, vuestro Dios. Con motivo del 9º aniversario de la usurpación del trono petrino, es decir, el 13 de marzo del año 2022, se cumplían 9 años de esa usurpación del trono petrino, hacíamos un vídeo donde os preguntábamos, ¿y vosotros cuándo os disteis cuenta que Jorge Mario Bergoglio
no era realmente papa. Recibimos muchos testimonios y ese vídeo fue interesantísimo, que todos deberían de ver. Pero es que un año después decíamos, ya han pasado 10 años de la usurpación del trono petrino, y ahí hacíamos un recorrido histórico impresionante y que también es fundamental ver. Para mí son tres vídeos, 9º aniversario, 10º y 11º, donde hablábamos del componente ocultista de Bergoglio, que tanto le gusta, que es un brujo. Se le ha visto, pues lo veis, el pectoral que lleva en el pecho, gnóstico masónico, con todo el lenguaje simbólico que representa ese pectoral que lleva en el pecho, con ese báculo Ouija, que representa, entre otras cosas, con esas esos como cuernos que lleva, que son lo que llevan las brujas. Ese báculo Ouija representa el cisma. Anne Banhart explicó que no tenía la más mínima duda que este personaje es ocultista, que es satánico, con esa demostración de amor a este báculo de brujas de Bergoglio. Pero es que son tantos los ejemplos donde Bergoglio ha demostrado su afección por lo satánico, por lo brujeril, por lo ocultista, no solo con la Pachamama, con la bruja araña, con esos rituales en los que participó en Canadá, con brujos y demás. Es que son muchos regalos que le han hecho, que él ha aceptado gustoso, como un personaje, un muñeco con un cuchillo, que es terrible lo que representa eso, que le regalaron algunos personajes americanos. Bueno, tantos los ejemplos donde Bergoglio ha demostrado que es ocultista y que, bueno, si yo os contara cosas, yo hay muchas cosas que no cuento, pero bueno, si algún día es necesario contarlas, se contarán. De momento, basta con que sepáis esto, con que veáis el 11º aniversario y como explicábamos todo este componente ocultista. Tremendo también el entierro de Benedicto XVI, tremendo cómo Bergoglio no pudo evitar una vez más quitarse la máscara, mostrar cuánto odiaba a Benedicto XVI, qué maltratos le hizo en aquellos días. Los propios soldados o guardia suiza tuvieron que, de su bolsillo, sin ser pagados, sin recibir salario alguno, que montar guardia en las madrugadas previas al entierro, porque los enviados de Bergoglio les dijeron que no, que le dejaran ahí solo, abandonado a la intemperie. Terrible realidad, esto lo han confesado guardias suizos, lo han denunciado. Esta es la realidad de Bergoglio. Maltrató siempre a Benedicto XVI, aunque eso sí, con su teatro habitual cara a la galería. En octubre de 2022, otro momento que quiero comentar fue mi implicación en la defensa de Jesús Eucaristía y de las misas, aunque fueran misas una con Francisco, con el falso Papa Francisco. Tuve que luchar contra mi Nutella y el minutelismo, ese gravísimo error de decir que no había que ir a misa, que no había que comulgar, que no. Qué grave esa corriente que ha envenenado a tantísimos seglares. Bueno, yo antes que todo eso estuve también tentado por Satanás, porque es una tentación sibilina. Eso de que nos moleste que en las misas se diga y con el Papa Francisco, claro que nos molesta, claro que nos disgusta, claro que al cielo eso no le gusta, pero eso no invalida las misas. El Señor lo ha demostrado desde el 2013 en multitud de ejemplos, en multitud de milagros eucarísticos que se sigue haciendo presente. Estamos en la pasión de la Iglesia, el Señor está siendo profanado hasta el máximo, hasta que desaparezca la supresión del sacrificio perpetuo, hasta que cambien las palabras de la consagración y Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad no se haga presente en la Eucaristía. En ese momento en que los sagrarios, las luces rojas se habrán apagado, el Señor no estará presente y la desolación sea máxima. Solamente será presente Jesús Eucaristía en esas catacumbas donde sacerdotes fieles, valientes y de manera oculta celebren la Eucaristía para seguir haciendo presente al Señor, para seguir
bueno, haciendo realidad la promesa de nuestro Señor: no estaréis solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tuve que luchar solo contra mi Nutella, el minutelismo, tuve que escuchar de un sacerdote palabras no solo de desprecio y de odio, sino que me condenó, me maldijo un sacerdote de un canal, que por cierto, un canal que ha hecho mucho daño por culpa de todo eso. Pero aquí nos hemos enfrentado a lo que ha hecho falta, no nos hemos casado con nadie. Este canal no se ha casado absolutamente con nadie, nada más que con la Iglesia, con Jesucristo, con la defensa de la verdad, en comunión con el último Papa de la Iglesia, Benedicto XVI. Aquí hemos tenido que defender el Concilio Vaticano II, aunque haya cosas que no nos gusten, pero es el Papa Benedicto XVI el que lo explicó en su día, el que lo explicó que cómo tenía que interpretarse el Concilio Vaticano II, y tenemos que estar en comunión con él. Muchas incomprensiones, con muchos nos hemos tenido, como digo, que enfrentar o que denunciar o que rebatir, pero es que este canal es libre, este es un canal de la Santísima Virgen María, una virgen una señora que nunca ha dicho que haya que dejar de comulgar, que no haya que ir a misa. En ninguna mariofanía ha dicho la Virgen: dejad de comulgar, dejad de ir a misa. Nunca. Eso es hacer el juego al anticristo, que un día sí, un día declarará la supresión del sacrificio perpetuo, pero algunos corren mucho y quieren crear sus propias sectas. Eso no es de Dios. Eso es un engaño muy peligroso. Y aquí hemos luchado para liberar a muchos católicos de estos engaños. Nada, muchas felicidades, amigo, y nada, que aprovecho también para ver cuál fue el origen. El origen fue una adoración eucarística. No perdamos nunca de vista que eso es lo importante realmente. Muchas veces perdemos mucho tiempo en otro tipo de distracciones, y lo importante es la misa, el rosario y quien pueda la adoración eucarística. Y por supuesto eso nos va a facilitar que amemos a Dios y amemos al prójimo y seamos misericordiosos, y no se nos va a hacer pesada la carga de la ley, porque viviremos, como hemos leído en la misa de hoy, que decía San Pablo, de forma libre. No estaremos sometidos a la esclavitud, porque la ley mata. Es que ya nosotros, pues por pura gracia de Dios, por supuesto, eso de plantearnos si cumplimos los 10 mandamientos o no, porque bueno, la gente piensa que la ley solamente son los 10 mandamientos, no, hay mucho más, ¿no? Pero bueno, eso ya es que ni se nos ocurre, ¿no? Pero claro, hace unos años no lo teníamos tan claro, quizá. En fin, Dios va trabajando en nosotros, el Espíritu Santo nos va modelando si le dejamos. Pues nada, que también a la audiencia, pues muchas gracias por su fidelidad, por su apoyo. Pedimos perdón porque a veces no somos muy claros explicando las cosas. Eso nos ha pasado incluso en nuestro propio libro. Hay frases que podríamos haber explicado mejor, otras no están demasiado claras o contienen alguna errata. Bueno, pues aún pensamos que por fijar un momento hasta la próxima Cuaresma tenemos que seguir evangelizando. Nos quedan trabajos que tenemos en lista de espera por sacar, y de verdad que no es que de antemano los pensemos, sino que van surgiendo porque realmente, como estamos atentos a lo que le sucede a nuestra madre en la Iglesia, pues yo creo que por eso vemos cómo podemos ayudar a nuestra madre, porque no olvidemos, es nuestra madre la Iglesia, somos hijos de la Iglesia. Yo siempre tengo en mente, cuando llega este momento, lo que Santa Teresa de Ávila, doctora, que pasó los 10 últimos años de su vida en la vía unitiva, que no tenemos ni idea, séptima morada, de lo que es eso, a la hora de su muerte le dio las gracias a Dios por haber vivido como hija de la Iglesia. Y ya está, y se murió, y fue al cielo, y apareció en la visión beatífica de Umbe, el 25 de agosto del 71, un año después de que Pablo VI la declarase doctora, la primera mujer. Bueno, pues nada, bendiciones para todos, y pues nada, el agua seguirá curando, hoy sigue lloviendo, se ve que han dado una tregua los enemigos de nuestra salud, y los aviones pues no han despegado hoy, ¿no? En fin, ese es otro asunto, los dos alfiles contra los que nos tenemos que seguir peleando, ¿no? Los dos alfiles del nuevo orden mundial, masonería y masonería eclesiástica,
Bueno, y también nosotros no somos muy dados a pedir oraciones, pero el otro día una persona me dijo que tuviéramos cuidado porque los demonios vienen a muerte por nosotros, nos tienen muchas ganas. Será lo que Dios quiera, pero bueno, si alguien quiere humildemente acordarse de nosotros, que yo sé que lo hacen, pues tampoco vamos nosotros a desestimar eso y a decir que estamos por encima, porque toda ayuda es poca, todo lo que aproveche para el saco, como la propia vida espiritual es. Pues nada, bendiciones. Lo dicho, muchísimas gracias, Señor, por contar con nosotros. Muchísimas gracias, Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, Nuestra Señora del Carmen, María Santísima, Reina de los Apóstoles y Profetas. Muchísimas gracias por contar con nosotros, por llamarnos a cada uno de nosotros a una misión sagrada. Que no vamos solos, vamos de tu mano, y de la mano de San José, terror de los demonios, nuestro santo patriarca. Como Jesús, cuando era niño, se agarraba de la mano de María y de José y caminaba, empezaba a aprender a caminar como hombre, como verdadero Dios y verdadero hombre. Así tú y yo tenemos que caminar en esta última prueba de la Iglesia, sin miedo. Sin miedo. Si amamos a Dios, no temeremos. El amor expulsa al temor, dice Jesús en su palabra. De la mano de María Santísima y San José, hagamos cada uno el camino que nos corresponde hacer, en la divina voluntad, agradando a Dios en todo, en docilidad máxima al Espíritu Santo. Y que Dios reparta suerte. Preparémonos para el gran aviso que está próximo. La Virgen lo dijo, que todos pidan perdón a Dios. Hay que llegar preparados al aviso para recibir las gracias que el cielo nos quiera regalar y de esa manera poder seguir dando el buen combate de la fe que Dios nos pide que demos. Porque aquí se trata de dar testimonio. O damos testimonio de la verdad y damos la vida por el verdadero evangelio, o nos dejamos arrastrar por el falso evangelio de Bergoglio y su gente. Sean anatemas, lo dice la palabra de Dios, sean anatemas todos los que nos traen un falso evangelio. Que Dios nos bendiga, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas
mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.